¿Qué es la Biblia? A ver, lo primero que habría que decir es que la Biblia no es un libro, es una biblioteca, porque en este tomo que yo tengo aquí hay, según los católicos, 73 libros, según los protestantes, 7 menos, pero en todo caso la Biblia no es un libro, es muchos libros encuadernados en este paquete. Comienzo por decir eso porque cuando usted va a una biblioteca hay libros de historia, hay libros de poesía, hay libros de cuentos, hay libros de oraciones, hay libros... Lo mismo pasa en la Biblia. Aquí tú tienes libros de cuentos, libros de poesía, libros de historia, libros de mitos, y el mayor problema es tomar todo como si fuera un solo género literario, como que todo lo que está escrito aquí es histórico. Ocurrió tal literalmente como lo cuenta ahí. Si usted piensa eso, no va a entender nada y no va a entender la Biblia tampoco, igual que si usted va a una biblioteca y saca un libro de poemas donde dice: mi amada tiene perlas en la boca y azabache en el pelo. Yo leo eso y digo, mira, esta mujer tenía perlas. No, pues es un poema. Cuando yo confundo los géneros literarios, no entiendo nada. ¿Qué cosa es un género literario? La poesía es un género literario, la historia es otra, las crónicas son otras, el cuento, la fábula, la leyenda, ¿ya? Si yo no entiendo la diferencia entre los géneros literarios, no voy a entender lo que está escrito en la Biblia. Claro. ¿Quién dijo, estos son los libros, esta es la Biblia? ¿Quién dijo eso? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Quién dijo que todo lo que está aquí es palabra de Dios? Exacto. ¿Es la palabra de Dios? ¿Y quién definió que esa fuera la palabra de Dios? Buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que Dios no tiene bolígrafo, Dios no tiene tinta, Dios no escribe libros, ¿verdad que no? Dirán, cuando yo digo eso, dirán, sí, pero estaban inspirados por Dios. Bueno, sí pueden estar inspirados por Dios quienes escribieron los diferentes libros, pero eran gente, eran personas humanas, eran hombres sobre todo, porque todos los libros de la Biblia fueron escritos por varones. Eso es importante. Claro. Hay que sospechar, porque ninguna mujer escribió ningún libro de la Biblia. Pero bueno, a lo que voy es que eran hombres, varones, con prejuicios, con miedos, con ignorancias, y escribieron desde sus prejuicios, desde su miedo, desde sus ignorancias también. Inspirado por Dios no quiere decir que Dios les dictó a la oreja lo que tenían. No, inspirados por Dios quiere decir que eran gentes de buena voluntad que querían transmitir un mensaje para el pueblo, en este caso para el pueblo de Israel, pero que tenían prejuicios, ignorancia y todo eso. Entonces, cuando decimos la Biblia está inspirada por Dios, espérate, después veremos quién escribió la Biblia, ¿no? Pero los varones que escribieron la Biblia eran gente buena, gente de buena voluntad, que quería transmitir un mensaje bueno, pero que en el siglo en que se escribieron estos libros no se sabía casi nada de medicina, menos de astronomía, menos de física, menos de química. Eran personas que ignoraban la ciencia que nosotros tenemos hoy, que estudiamos hoy en las escuelas. Un niño de 12 años hoy día sabe más de ciencia que aquellos varones que escribieron la Biblia. ¿Quién decidió? ¿Quién decidió? Entonces, porque son varios libros. Son y 70. De hecho no están escritos en el mismo tiempo. No, para nada. Fueron escritos con años de diferencia. Con siglos de diferencias, ¿verdad? ¿Quién y cuándo dijo esto que está aquí es palabra de Dios y todo lo que está aquí es palabra de Dios? Eso en el siglo IV, ¿verdad?
en el siglo IV, cuando ya el emperador Constantino I y el emperador Teodosio después, los dos eran criminales en serie. Constantino y Teodosio eran unos emperadores romanos asesinos. Pero bueno, ellos dijeron por razones políticas que la única religión del Imperio Romano era la religión católica. Y el que no sea católico, porque mataban a los herejes, mataban, a mí me hubieran bajado el sombrero. ¿Puedes estar seguro? Pero bueno, entonces estos emperadores dijeron, la religión oficial obligatoria en el Imperio Romano es la religión católica. Y al lado de Teodosio vino un papa, que por cierto era un sinvergüenza porque se acostaba con las mujeres de los nobles, pues hacía bacanales, era un sinvergüenza. Este papa se llamaba Dámaso I, era gallego, español. Este Dámaso I se reunió con Teodosio, el emperador Teodosio, y dijo, vamos a resolver este asunto de cuántos libros hay y cuántos libros no hay. Entonces él dijo, estos son los libros, el canon, lo que se llaman el canon bíblico, estos son los libros que son palabra de Dios. Agarró la Biblia y dijo, todo lo que está aquí es palabra de Dios, y punto. Y le dijeron, ¿y por qué? Porque lo digo yo que soy el Papa Dámaso I, y punto. Y así se quedó hasta el día de hoy. Hubo muchos libros que fueron rechazados a la hora de hacer la selección. Sí, muchos como de libros. hecho el libro de Enoc, que apareció justo con los manuscritos del Mar Muerto. Fue rechazado. Ese fue rechazado, entre otros tantos que fueron rechazados porque no lo consideraron apropiado para ponerlo. Aquí hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios, pero habían 50 evangelios. 50 evangelios. Ese fue un género literario muy de moda. Muchos escritores escribían lo que los abuelos le habían contado que Jesús de Nazaret había dicho. Entonces lo escribían. De esos 50 evangelios, 46 para afuera y quedaron 4. Solo 4. Solo 4 de los evangelios. Cartas de apóstoles o de algunos que decían ser apóstoles, otro montón, ¿verdad? Pero con la Reforma Protestante, siglo XVI, Martín Lutero dejó fuera unos cuantos libros que no son los principales. El libro de Tobías, el libro del Eclesiástico, 7 libros que él consideró que no entraban en la Biblia porque no estaban en el antiguo canon hebreo. Porque hay que decir que esta Biblia, yo ahora la leo en español, pero esta Biblia fue escrita primero en hebreo, luego en griego y luego se tradujo al latín. Los evangelistas todos escribieron en griego, pero lo que es la Biblia tiene 2 partes, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros que hablan de la historia de Israel, del pueblo judío, y el Nuevo Testamento ya es con Jesús de Nazaret, los evangelios ya. Todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y luego se tradujo al griego y luego todos los libros se tradujeron al latín. Con el Papa Dámaso I, Dámaso dijo, traduzcan todo al latín porque si no la gente no va a entender. Bueno, se tradujo todo al latín y después ya se tradujo al español, al inglés, al portugués, a todas las lenguas